Esta es una novela traída a ustedes por Panoli Novelas. Esta novela no es de mi contenido, ni nada relacionado con ella. Créditos a sus respectivos autores. Si quieren seguir ayudándonos a traer este contenido, suscríbanse. Gracias y disfruten la novela. Ahora contamos con un Patreon en donde se estarán subiendo contenido adelantado de las novelas, que se suben en el canal, como también tendrán acceso a contenido exclusivo como novelas que no se suben en el canal en niveles más altos. Gracias por su atención y disfruten del vídeo. Chapter 21. The Former Genius Boy, Natsuki Subaru. La academia por la noche era muy tranquila. Después de todo, la academia estaba situada en una isla artificial independiente. La isla en sí no era pequeña, pero, aparte del personal y los profesores, el número total de estudiantes no superaría los 480. 3 y la cifra siempre sería inferior a 480, nunca más. Natsuki Subaru no se cruzó con nadie en su camino a la orilla. Se sentó solo en un banco frente al mar. La brisa marina, húmeda y fresca, alivió ligeramente su sensación de asfixia. Cerrando los ojos, Natsuki Subaru dejó de pensar y se dejó sumergir en el sonido de las olas. Transcurrió un tiempo indeterminado antes de que Natsuki Subaru volviera a abrir los ojos. La mirada compleja e irritada que había en ellos había dado paso a una expresión tranquila, profunda y cansada. Sigo siendo bastante resistente. Natsuki Subaru miró sus propias manos y sonrió con desprecio para sus adentros. Natsuki Subaru se puso de pie y estiró su cuerpo, que aún estaba algo rígido. Le echó un último vistazo al horizonte, algo borroso en la oscuridad, y luego se dio la vuelta y regresó a su habitación en la residencia estudiantil por el mismo camino por el que había venido. Esta vez, la habitación ya no parecía tan estrecha. Tras un simple aseo, Natsuki Subaru se fue directamente a dormir. Pasó aproximadamente una semana así sin más. El ambiente relajado en la clase no mejoró con el paso del tiempo. Al contrario, empeoró progresivamente. Si bien al principio todos se mostraban algo reservados y recelosos ante las cámaras de vigilancia en el aula y los profesores, con el paso del tiempo algunos descubrieron gradualmente que a nadie le importaba lo que hicieran. Aunque leyeran manga, charlaran, miraran sus teléfonos o durmieran, nadie los molestaría. Así pues, una semana después, los alumnos de primer curso, de la clase D, habían alcanzado un nivel de imprudencia casi total. Aunque desconozco el verdadero significado de las 4 palabras meritocracia en esta academia. 3, pero sin duda, nunca se han parado a pensar en los problemas de esta escuela. En el primer año, la clase D perdió por completo desde el principio. Esta fue la conclusión a la que llegó Natsuki Subaru después de observar, por aburrimiento, el estado de las clases de la clase D del año 1, aunque no tenía ni idea de cuál era la competición o prueba de fuerza específica entre las 4 clases de cada curso. Como mínimo, la capacidad académica en sí misma, para una escuela, formaba parte de ello. La capacidad académica era sin duda parte del mérito, y una parte indispensable. Simplemente, esta escuela, que hacía hincapié en la meritocracia, consideraba las cosas de una manera más diversificada. Pero, al fin y al cabo, seguían siendo estudiantes. La actitud de los alumnos de primer año, clase D, hacia el estudio era pésima, y su rendimiento académico era evidente. Si no el 70-80%, al menos más de la mitad de los estudiantes reprobarían. No hacía falta siquiera considerar los demás aspectos competitivos. Ya habían sido completamente derrotados en la fase académica inicial. En lugar de preocuparte por ellos, deberías preocuparte por ti mismo. La voz fría de Suzune Horikita interrumpió los pensamientos de Natsuki Subaru. El resultado de colaborar con el plan de Kikyo Kushida la última vez fue que la relación de Kikyo Kushida con Suzune Horikita no avanzó, pero sí rompió el hielo entre Natsuki Subaru y Suzune Horikita. De vez en cuando intercambiaban algunas palabras. Aunque la mayoría de las veces, las palabras eran bastante sarcásticas, como esta. Pero estaba claro que poder hablar de vez en cuando ya era una forma de progreso en sí misma. ¿Eh? A mí. Natsuki Subaru, imperturbable, dijo con una sonrisa. Mi capacidad académica es bastante buena. Durante la última semana, Natsuki Subaru también había llegado a comprender un poco mejor las habilidades de Suzune Horikita. Cabe decir que Suzune Horikita tenía una intuición bastante buena. A veces podía adivinar lo que Natsuki Subaru estaba pensando. No es de extrañar que Kikyo Kushida no hubiera progresado. Probablemente Horikita intuyó desde el principio que las intenciones iniciales de Kikyo Kushida no eran puras, así que rechazó sus intentos de acercarse y ganarse su favor. Apenas has mirado un libro de texto en toda la semana.
La mayor parte del tiempo, uno se queda mirando distraídamente por la ventana o observando a personas y cosas que no tienen nada que ver con uno. Al escuchar la respuesta de Natsuki Subaru, el tono de Suzune Orikita no cambió en absoluto. Ni siquiera lo miró, y con frialdad se dijo a sí misma. Aún así, ¿te atreves a afirmar descaradamente que tu capacidad académica es buena? Las palabras de Suzune Orikita fueron tan agudas y directas como siempre. Creo que todo irá bien. Si se trata solo de conocimientos de bachillerato, ante esto, Natsuki Subaru simplemente sonrió y no continuó la conversación. Suzune Orikita tenía razón. La actitud de Natsuki Subaru hacia el aprendizaje no era, en efecto, muy buena. Durante la última semana, Natsuki Subaru había estado haciendo lo mismo que la mayoría de los alumnos de primer año, clase D, es decir, no prestar atención en clase. Sin embargo, esto no significaba que la capacidad académica de Natsuki Subaru fuera baja. Antes de que Natsuki Subaru fuera transportado a otro mundo, durante su infancia y sus años de escuela primaria, siempre había sido un niño con una habilidad atlética excepcional y unas calificaciones académicas igualmente excelentes. Siempre fue el niño de al lado. En aquel entonces, Natsuki Subaru era el centro de atención de la escuela, el único e inigualable. Todos a su alrededor lo reconocían de forma natural. Sin embargo, en la escuela secundaria, esta situación comenzó a cambiar. Aunque las habilidades atléticas y académicas de Natsuki Subaru seguían siendo excelentes, incluso de primer nivel en la escuela, otros que eran igual de sobresalientes que él, o incluso más, comenzaron a aparecer a su alrededor. Natsuki Subaru ya no era el único centro de atención de la escuela. Para mantener su imagen especial, Natsuki Subaru comenzó a interpretar deliberadamente el papel de un genio sobrio después de la escuela secundaria, manteniendo intencionalmente la distancia con los demás, creyendo que hacer amigos activamente era algo que hacían los mortales. Uno quería esperar a que los demás descubrieran su singularidad. Desafortunadamente, las acciones de Natsuki Subaru no lo convirtieron en un genio brillante y codiciado, sino que solo sirvieron para aislarlo aún más. Finalmente, Natsuki Subaru ingresó a la preparatoria y a un nuevo entorno, pensando que podría empezar de cero. Pero, lamentablemente, descubrió con desesperación que sus otrora orgullosas habilidades atléticas y académicas ya no destacaban en el ámbito escolar. Quizás siga siendo excelente, pero ya no es especial. Intentó integrarse en la nueva clase con la misma actitud altiva de antes, pero le salió el tiro por la culata. Nadie entendía a Natsuki Subaru, el escenario que había soñado nunca se materializó y, una vez más, fue aislado e ignorado. Finalmente, se convirtió en un otaku ermitaño y luego fue transportado a otro mundo. Igual por ciento nuevas historias ya disponibles. Igual por ciento. Accede hasta 40 capítulos avanzados de todas las historias. Recibe contenido y actualizaciones exclusivas. Ayúdanos a alcanzar nuestros objetivos comunitarios. 100 piedras de poder igual más 1 capítulo extra para todos. Igual euro 140 miembros igual más 5 capítulos adicionales de todas las historias. Igual P. Walnut-chan. Opiniones de los creadores. Mikudayo ¿te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. Comentario 5 comentarios. Votar Chapter 22. The First Weekend Faction Division, Chapter Bonus, 1 Natsuki Subaru también estaba algo interesado en Suzune Orikita. Si Kikin Kushida era su alma gemela en esta etapa, permitiendo que Natsuki Subaru viera un poco de su yo actual, entonces Suzune Orikita le permitió a Natsuki Subaru ver su yo del pasado. Ese genio disfrazado y elevado. Suzune Orikita finalmente giró la cabeza. Su mirada fría se posó en Natsuki Subaru mientras decía secamente. Hay una delgada línea entre la confianza ciega y la ignorancia. No importa. Espero que siempre puedas mantener esta actitud serena. Dicho esto, Suzune Orikita no le prestó más atención a Natsuki Subaru y volvió a ocuparse de sus propios asuntos. En respuesta, Natsuki Subaru, quien había sido objeto de burlas inexplicables, no dijo nada más. Simplemente sonrió y dejó que sus pensamientos siguieran divagando. ¿Y cuál era realmente su capacidad académica? Ni siquiera hacía falta mencionar al Natsuki Subaru que se convirtió en el rey de la purga tras ser transportado. Ni siquiera el Natsuki Subaru que abandonó el instituto para convertirse en un otaku ermitaño antes de ser transportado a otro mundo podía considerarse ordinario. Al menos, tenía un nivel excelente. Cuando Natsuki Subaru se graduó de la escuela secundaria, seguía siendo uno de los mejores estudiantes.
Durante la primera mitad de su primer año de preparatoria, la actitud de Natsuki Subaru hacia el estudio se volvió aún más seria para demostrar su valía. Incluso si el mismo hombre de aquella época viniera a esta escuela actual, seguiría teniendo un nivel decente. Normalmente excelente. Simplemente, el antiguo Natsuki Subaru se consideraba a sí mismo ordinario, pero seguía estando entre los mejores, solo que ya no podía ser el centro de atención de la escuela. En cuanto a Natsuki Subaru después de convertirse en el rey de la purga, había aún menos que decir. La razón por la que Natsuki Subaru logró ganar su primer tesoro y convertirse en el rey de la purga que sacudió el mundo y que podía hacer que los niños dejaran de llorar dependía enteramente de su dominio y aplicación práctica del conocimiento moderno. Por no mencionar que uno de los pocos pasatiempos de Natsuki Subaru más adelante fue la lectura. Porque Natsuki Subaru sabía una cosa muy bien. Al no tener talentos especiales, lo único en lo que podía confiar, además de la capacidad de repetir y reiniciar infinitamente, era en el conocimiento. Dim dong. Sonó la campana que indicaba el final de la clase. La profesora tutora, Sae Chabasera, que estaba dando clase, ignoró el repentino alboroto en el aula y se marchó sin más. Durante la última semana, Sae Chabasera siempre había sido así, y todos se habían acostumbrado. Esto también provocó que algunos de los alumnos de la clase perdieran por completo el respeto que le tenían. Natsuki Subaru acababa de salir del aula cuando se topó con algunos compañeros reunidos. Durante la última semana, Natsuki Subaru había logrado dividir fácilmente a los chicos y chicas de la clase en dos grupos. Las chicas estaban divididas, a grandes rasgos, en la facción delincuente liderada por Kei Karuizawa y la facción de chicas buenas liderada por Kikin Kushida. Los chicos se dividieron naturalmente en la facción de personas normales, liderada por el representante de la clase, Insuke Hirata, y la facción de alborotadores, sin un líder claro. Por supuesto, también existían la quinta y la sexta facción, formadas cada una por Natsuki Subaru y Suzune Orikita. En ese momento, los estudiantes reunidos pertenecían a la facción de los alborotadores. Oigan, 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 ¿qué les parecen los pechos de la profesora tutora? No es pequeño en absoluto, ¿verdad? Varias personas estaban reunidas, comentando el tamaño del busto de las chicas de la clase. Uno de ellos era Haruki Yamauchi. Creo que probablemente usa una talla E. Haruki Yamauchi chasqueó los labios, con aspecto de estar fantaseando. Como dice el refrán, cuando uno está bien alimentado y abrigado, surgen pensamientos lascivos. Los 100.000 puntos al mes, sumados al ambiente relajado, ya habían permitido a Haruki Yamauchi desinhibirse por completo. Jajajaja, Yamauchi, estás realmente desesperado. De hecho, creo que usa una talla E, o incluso una F. Un compañero de clase que estaba a su lado, llamado Kanji Eike, también se rió y dijo. Para ser honesto, creo que si son demasiado grandes, no son bonitas. Comparadas con esas copas grandes, en realidad prefiero a Kei Karuizawa-san. Kei Karuizawa es sin duda uno de los mejores en mi corazón. El grupo estaba debatiendo esto acaloradamente. Esto estaba bien, después de todo, era la época de los romances incipientes. Natsuki Subaru podía entenderlo. Al recordar el primer momento en que vio a Emilia, el propio Natsuki Subaru no sabía si se había sentido atraído por la personalidad de Emilia o por su bello rostro y figura. Natsuki Subaru no podía negar que parte de la razón por la que había perseguido a Emilia en el pasado era por su apariencia. Lo único que sorprendió un poco a Natsuki Subaru fue que Kiyotaka Ayanokmuji también estuviera en el grupo que discutía esto. Según la interpretación que Natsuki Subaru tenía de Kiyotaka Ayanokmuji, este no debería preocuparse por tales cosas. O mejor dicho, a Kiyotaka Ayanokmuji no le preocupaban casi nada. La mirada de Natsuki Subaru se detuvo por un instante en el rostro inexpresivo de Kiyotaka Ayanokmuji. Además de Kikin Kushida y Suzune Orikita, la torpe actuación de Kiyotaka Ayanokmuji también había despertado el interés de Natsuki Subaru. Durante la última semana, Kiyotaka Ayanokmuji había estado intentando pasar desapercibido. Sin embargo, lo que Natsuki Subaru encontró interesante fueron estos intentos de Kiyotaka Ayanokmuji por parecer una persona común y corriente. Porque se trataba de una cotidianidad creada por la falta de mucho sentido común básico para la vida diaria. Y. Relacionarse con gente como Haruki Yamauchi era, en sí mismo, un símbolo de ser extremadamente extraordinario. No se ha dado cuenta de eso en absoluto, ¿verdad, Kiyotaka Ayanokmuji? Natsuki Subaru se lamentó levemente en su corazón. Oye, ¿no es Natsuki? Natsuki, ¿qué chica de nuestra clase te parece bastante guapa? Haruki Yamauchi vio a Natsuki Subaru.
Quizás porque recordaba haber sido apartado por Natsuki Subaru la última vez, con la muñeca dolorida por el agarre, Haruki Yamauchi llamó a Natsuki Subaru con una sonrisa, como si al hacerlo pareciera menos patético que la vez anterior. Hola, Yamauchi-kun. Sin retomar el tema de Haruki Yamauchi, Natsuki Subaru le preguntó con una sonrisa. ¿Cuántos puntos te quedan para este mes? ¿Eh? Menos de 30.000, supongo. Al oír la pregunta de Natsuki Subaru, Haruki Yamauchi se quedó atónito por un momento, y luego dijo, de forma algo inexplicable. Gasté demasiado al principio, pero llegar al mes que viene no debería ser un problema. ¿Hay algún problema, Natsuki? Inconscientemente, pensando que Natsuki Subaru lo iba a criticar por gastar de forma imprudente, Haruki Yamauchi se puso una excusa. Al fin y al cabo, con 100.000 puntos cada mes, era normal gastar un poco más en la primera semana. Ni siquiera era de los que más habían gastado. Había un tipo a su lado que había gastado 80.000 puntos en una consola de videojuegos el primer día. Igual por ciento nuevas historias ya disponibles. Igual por ciento. Accede hasta a 40 capítulos avanzados de todas las historias. Recibe contenido y actualizaciones exclusivas. Ayúdanos a alcanzar nuestros objetivos comunitarios. 100 piedras de poder igual más 1 capítulo extra para todos. Igual euro 140 miembros igual más 5 capítulos adicionales de todas las historias. Igual P. Walnut-chan. Opiniones de los creadores Mikudayo ¿te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. Comentario 8 comentarios. Votar Chapter 23. A Reminder Toki Yotaka Ayanokoji, Bonus Chapter 1 no hay ningún problema. Estaba pensando que conseguir 100.000 puntos cada mes es realmente increíble, ¿verdad? Natsuki Subaru dijo con una sonrisa. Al ver la expresión despreocupada de Haruki Yamauchi, Natsuki Subaru de repente empezó a ilusionarse con el mes que viene. Las reglas de esta escuela eran fáciles de adivinar. Lo único que importaba era si uno podía darse cuenta de que algo andaba mal y, en consecuencia, tomar medidas al respecto. Eso era todo. Aunque Natsuki Subaru no había hecho nada activamente desde su breve observación el primer día. Pero, con solo mirar la clasificación por puntos de los alumnos de segundo y tercer año, Natsuki Subaru ya tenía una idea general de la respuesta. Sin duda, los puntos de clase y los puntos personales estaban definitivamente relacionados. Los puntos de cada asignatura en segundo y tercer año eran completamente diferentes. La clase A obtuvo más de 1.000 puntos, mientras que la clase D tuvo los puntos más bajos. Los alumnos de tercer año estaban un poco mejor, con 500 o 600 puntos, pero los de segundo año se encontraban en una situación mucho peor, con solo 200 o 300 puntos. La intensidad de la competencia entre los alumnos de segundo año era mucho mayor que entre los de tercer año, quienes daban la sensación de que todo ya estaba decidido. Además, los valores específicos y no redondeados de los puntos de clase dificultaron que Natsuki Subaru no los relacionara con los puntos personales que se distribuían cada mes. Lo único que no tenía claro era si los puntos de clase comenzaban desde cero o si se les asignaba un número inicial uniforme. Por cierto, Ayanokoji-kun. Natsuki Subaru fijó su mirada en Kiyotaka Ayanokoji, que permanecía inexpresivo en el grupo. Al mirar a Kiyotaka Ayanokoji, que seguía intentando parecer normal, Natsuki Subaru soltó una risita y dijo: si quieres ser una persona normal y corriente, juntarte con Yamauchi-kun no te va a funcionar, ¿sabes? Si lo piensas un momento, deberías poder averiguarlo. La expresión de Kiyotaka Ayanokoji permaneció inalterable. Solo sus ojos se movieron ligeramente mientras respondía secamente. Natsuki-kun, has malinterpretado. Yamauchi-kun y yo somos amigos. Es normal estar con amigos. No es lo que piensas, Natsuki-kun. Natsuki Subaru no dijo nada más al respecto, pero la sonrisa en su rostro se acentuó ligeramente. Como si Kiyotaka Ayanokoji lo hubiera convencido, se dio la vuelta y se marchó. Oye. Natsuki. ¿Qué se supone que significa eso? Haruki Yamauchi no reaccionó al principio. Solo después de que Natsuki Subaru se alejó un poco, se dio cuenta de repente y gritó disgustado. ¿Qué tiene de malo que Ayanokoji esté conmigo? Al ver la espalda de Natsuki Subaru alejándose, el rostro de Haruki Yamauchi se sonrojó ligeramente y parecía a punto de patalear frustrado. Haruki Yamauchi sentía que su silencio lo había puesto en desventaja frente a Natsuki Subaru. Además, Subaru no le había prestado atención de principio a fin. Se sentía completamente menospreciado. Vale, probablemente Natsuki-kun no lo dijo con esa intención.
Al ver a Haruki Yamauchi agitado, Kanji Eike intentó rápidamente calmarlo. En comparación con el algo imprudente Haruki Yamauchi, que carecía de sentido de los límites, Kanji Eike era un poco mejor. Si esta facción problemática necesitaba un líder, Kanji Eike apenas podía desempeñar ese papel, actuando como una especie de mediador dentro del grupo. Mientras Haruki Yamauchi no dejaba de expresar su descontento con Natsuki Subaru, Kiyotaka Ayanokoji permanecía a un lado con una expresión impasible, sus pensamientos indescifrables. A Haruki Yamauchi y Kanji Eike no les importó mucho. A través de sus interacciones durante este periodo, habían logrado comprender de forma básica la personalidad de Kiyotaka Ayanokoji. Sabían que Kiyotaka Ayanokoji no solía iniciar conversaciones y no tenía muchas ganas de hablar de sí mismo, actuando más bien como un oyente en su pequeño grupo. Pero, lo que dijo Natsuki Subaru no carecía de fundamento. Haruki Yamauchi, Kanji Eike y Ken Sudou, realmente llaman demasiado la atención. Kiyotaka Ayanokoji estaba considerando seriamente el consejo que Natsuki Subaru acababa de darle. Estaba sopesando si aceptar la sugerencia de Natsuki Subaru y marcar un límite entre él y esos amigos. Subaru-kun. Poco después de separarse del grupo de Kiyotaka Ayanokoji, Natsuki Subaru se encontró con Kikyo Kushida de camino a la cafetería. Cuando Kikyo Kushida vio a Natsuki Subaru, sus ojos se iluminaron ligeramente. Se acercó a él con paso alegre y le preguntó con un tono algo tímido. Subaru-kun, ¿vas a la cafetería a comer? Yo también estaba a punto de ir a comer. Vamos juntos. Seguro. Es raro que Kikyo-san esté libre. Natsuki Subaru sonrió al mirar a Kikyo Kushida. Aunque solo había pasado una semana, la actuación de Kikyo Kushida había mejorado un poco. Cabe decir que Kikyo Kushida era un genio de las relaciones sociales, y su capacidad de aprendizaje también era bastante buena. Pero, Kikyo-san, debes tener un nuevo plan para hacer amigos, ¿verdad? Natsuki Subaru miró a Kikyo Kushida y dijo alegremente. ¿Has descubierto cómo hacerte amiga de la doncella de hielo Orikita-san? Durante la última semana, la actitud de Kikyo Kushida hacia Suzune Orikita también había cambiado. Tras el fracaso de su plan de encuentro accidental y la fría reprimenda que recibió de Suzune Orikita, Kikyo Kushida dejó de molestarla la semana pasada y ya no intentaba ganarse su favor. En cambio, actuó como una compañera de clase desconsolada y dejó de intentar interactuar con ella. En cuanto a si realmente había renunciado a hacerse amiga de Suzune Orikita, una sola mirada a Kikin Kushida lo dejaba claro. Durante la última semana, no había renunciado en absoluto. Jejeje, ya lo dije, llamarlo plan suena horrible. Da la impresión de que tengo algún otro motivo. Tras escuchar las palabras de Natsuki Subaru, Kikyo Kushida sacó la lengua, haciendo una expresión adorable. Kikyo Kushida era muy consciente de sus virtudes y sabía cómo utilizarlas en su beneficio. Al comportarse de forma tan adorable de vez en cuando, lograba ganarse fácilmente el afecto de los estudiantes varones. De hecho, no solo de ellos. También se ganó la simpatía de algunas estudiantes con la misma facilidad. En realidad, no hay ningún plan. Tengo la sensación de que tu relación con Orikita-san ha mejorado un poco, Subaru-kun. Kikyo Kushida miró a Natsuki Subaru y dijo con un tono ligeramente serio. Así que quiero aprender de ti, Subaru-kun. Hemos alcanzado las 10 reseñas. Tal como prometimos, aquí tenéis el capítulo extra. Igual por ciento nuevas historias ya disponibles. Igual por ciento. Accede hasta a 40 capítulos avanzados de todas las historias. Recibe contenido y actualizaciones exclusivas. Ayúdanos a alcanzar nuestros objetivos comunitarios. 100 piedras de poder igual más 1 capítulo extra para todos. Igual euro 140 miembros igual más 5 capítulos adicionales de todas las historias. Igual P. Walnut-chan. Opiniones de los creadores Mikudayo ¿te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. Comentario 10 comentarios. Votar Chapter 24. Kikin Kushida's Weight and Proportion 2 tal como Natsuki Subaru lo había pensado. Aunque Kikin Kushida había notado la desconfianza de Suzune Orikita después de su último encuentro accidental y dejó de rondarla deliberadamente para evitar nuevas provocaciones. Sin embargo, esto no significaba que Kikin Kushida hubiera dejado de prestar atención a Suzune Orikita. Kikin Kushida estaba bastante satisfecha con su vida en esta academia. Era feliz todos los días. Había hecho muchas amigas, incluso más que en la secundaria, y muchas de ellas empezaban a confiarle sus pequeños secretos. Kikin Kushida estaba completamente enganchada a esto.
Esta academia, esta clase, era prácticamente un paraíso para ella. Nadie conocía su pasado, y nadie la miraría con extrañeza. Podía empezar de cero, tejiendo una red de relaciones nueva y perfecta. Cada día, nuevas amigas se unían a su círculo. Cada día, podía escuchar los secretos desconocidos de sus amigos, secretos que solo compartía con ella. Esta sensación de que los demás volvían a confiar en ella y a depender de ella, esta sensación de ser necesaria y estar rodeada, era como una droga que hacía imposible que Kikin Kushida se alejara. Sin embargo, cuanto más le gustaba a Kikin Kushida su vida actual, más se aferraba a su estado presente y más se preocupaba por Suzune Horikita, la única persona que podría conocer su insoportable pasado. La existencia de Suzune Horikita era como una espina clavada en su espalda. ¿Por qué? ¿Por qué estaba aquí esa mujer, Suzune Horikita? Suzune Horikita era como una nota discordante, un ruido que podía hacer estallar en cualquier momento la burbuja de perfección que Kikin Kushida mantenía con tanto esmero. Kikin Kushida no estaba segura de si Suzune Horikita conocía su pasado. Pero incluso si la probabilidad fuera de una entre 10.000, o de una entre 100.000, era suficiente para que Kikin Kushida no pudiera quedarse quieta en sus momentos libres. Durante la última semana, Kikin Kushida había observado tanto a Natsuki Subaru como a Kiyotaka Ayanokmuji. Kikin Kushida se sorprendió al descubrir que aquellos pocos que apenas habían hablado antes habían roto el hielo tras su plan de encuentro accidental. Los tres interactuaban y conversaban ocasionalmente. Y ella fue la única que quedó fuera. Esto hizo que Kikin Kushida prácticamente estallara de ira. Sin embargo, el acercamiento entre Natsuki Subaru y Suzune Horikita fue, a ojos de Kikin Kushida, un avance totalmente nuevo, no solo para llegar a Suzune Horikita, sino también para comprender al propio Natsuki Subaru. Al comienzo del año escolar, las palabras de Natsuki Subaru también resonaban constantemente en su mente. Si tienes demasiados amigos, puede convertirse en una carga considerable. ¿No crees, Kikyo-san? Esta frase también había mantenido despierta a Kikin Kushida por las noches. Quizás a ojos de los demás, era una frase muy normal y corriente, pero para Kikin Kushida, no lo era. Este chico, aparentemente cansado y despreocupado, siempre le provocaba una sensación insondable. La cafetería. Natsuki Subaru y Kikin Kushida se sentaron uno al lado del otro. Quizás para parecer un poco más íntimo, la distancia entre Kikin Kushida y Natsuki Subaru carecía ligeramente de espacio personal, pero tampoco era una distancia particularmente ambigua. ¿Por qué cree Kikyo-san que mi relación con Horikita-san ha mejorado un poco? Al ver a la hipócrita Kikin Kushida, la sonrisa en el rostro de Natsuki Subaru se hizo más amplia mientras explicaba con una sonrisa. Aunque Horikita-san y yo hemos intercambiado algunas palabras esta semana, la mayoría de ellas fueron solo burlas unilaterales de ella hacia mí. Para ser sincera, aunque quisieras pedirme consejo, Kikyo, no sabría por dónde empezar. Eso fue una mentira. Suzune Horikita parecía difícil de abordar, pero sorprendentemente era fácil de entender. Fue un pequeño inconveniente. Natsuki Subaru estaba contento e interesado en ver el drama entre Kikin Kushida y Suzune Horikita, pero si tenía que involucrarse personalmente, entonces Natsuki Subaru tendría que decir que no. El peso de Suzune Horikita, considerada como un artículo genuino, no era elevado. En lugar de dedicarle ese esfuerzo, Natsuki Subaru prefería ir a la biblioteca a leer novelas con Iyori Shiina y disfrutar de un rato de tranquilidad. Durante la última semana, la relación entre Natsuki Subaru y Iyori Shiina fue la que realmente progresó con rapidez. Por supuesto, esta relación se limitaba estrictamente a la de amigos. Ya habían llegado al punto en que podían programar un momento para reunirse y leer juntos. Pero, ¿no diste en el clavo la última vez, Subaru-kun? Kikin Kushida se inclinó lastimosamente y dijo en voz baja. La última vez, incluso antes de que nos encontráramos accidentalmente con Horikita-san, dijiste que el plan probablemente no tendría éxito. Y tenías razón, Subaru-kun. Entonces, creo que podrías entender mejor a Horikita-san, Subaru-kun. Además, ¿no lo dijiste antes? Eres mi mejor amigo, serás mi compañero y me ayudarás. La fluidez de la combinación de Kikin Kushida fue realmente impecable. Una persona normal probablemente no habría podido rechazar a Kikin Kushida de esa manera. Claro que Natsuki Subaru no era una persona normal, pero, pensándolo bien, si se trataba simplemente de dar un consejo, entonces Natsuki Subaru estaba interesado. En la mente de Natsuki Subaru, todos tenían un peso basado en su potencial para ser un artículo genuino.
En primer lugar, sin duda, estaba Iyori Shina, quien ya había mostrado algunos de los efectos de una auténtica estrella. Ahora se había convertido en la sustituta de Natsuki Subaru, una sustituta de la Emilia que alguna vez tuvo color. En segundo lugar quedó Kikin Kushida, en quien Natsuki Subaru había visto un atisbo de su propia sombra. Tercer puesto, por el momento no había nadie, pero si tuviera que nombrar a alguien, Suzune Horikita, que era algo parecida a su yo anterior, a su yo antes de ser transportada, podría contar como una. En comparación con los demás personajes no jugables, Natsuki Subaru al menos recordaba a Suzune Horikita. Con el peso actual de Kikin Kushida, era absolutamente imposible conseguir que Natsuki Subaru actuara personalmente. Ni hablar de alguien que solo tenía la posibilidad de ser auténtico. Incluso cuando Emilia tenía color, Natsuki Subaru no le habría hecho caso ni a una palabra. Sería un gran error pensar que un auténtico podría reformar al rey de la purga. Un artículo auténtico solo podía hacer que Natsuki Subaru se sintiera un poco más cómodo, lo calmara y aliviara la ansiedad en su corazón. O mejor dicho, Emilia, Reinhardt y Rand del pasado eran simplemente personas que Natsuki Subaru consideraba unilateralmente como artículos genuinos. Si realmente lo hubieran sido, no habrían perdido su color en primer lugar. En definitiva, ayudar a Kikin Kushida a analizar la situación y ofrecerle algunas sugerencias no supuso ningún problema. Natsuki Subaru podía darle algunas de sus opiniones para que las tuviera en cuenta. En cuanto a la ejecución propiamente dicha, Kikin Kushida tendría que valerse por sí misma. Igual por ciento nuevas historias ya disponibles. Igual por ciento. Accede hasta a 40 capítulos avanzados de todas las historias. Recibe contenido y actualizaciones exclusivas. Ayúdanos a alcanzar nuestros objetivos comunitarios. 100 piedras de poder igual más 1 capítulo extra para todos. Igual euro 140 miembros igual más 5 capítulos adicionales de todas las historias. Igual P. Walnut-chan. Opiniones de los creadores Mikudayo ¿te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. Comentario 11 comentarios. Votar chapter 25. De presence or absence of value, Suzune Orikitas behavioral logic 1 ya que Kikyo-san lo expresó así. Entonces analicémoslo un poco. Natsuki Subaru dejó los cubiertos y sonrió. Kikin Kushida, me pregunto, ¿cuál es tu impresión general de Horikita-san? En realidad, era muy fácil entender a la persona conocida como Suzune Horikita una vez que se comprendía un poco su personalidad interior y su lógica de comportamiento diario. En opinión de Natsuki Subaru, la estrategia inicial de Kikin Kushida de satisfacer sus intereses no era errónea en sí misma. A la hora de hacer amigos, salvo contadas excepciones, ¿qué más se puede hacer sino adaptarse a sus intereses? Simplemente, Kikin Kushida fue demasiado precipitada. Se lanzó de cabeza sin comprender en absoluto a Suzune Horikita, lo que la puso en una situación muy incómoda. Pero eso también era normal. A Kikin Kushida le resultaba demasiado fácil hacer amigos, lo que la hacía bajar la guardia. Ante un personaje difícil como Suzune Horikita, seguía intentando entablar amistad con un enfoque simplista, dando las cosas por sentadas. ¿Cuál es su impresión general y? Horikita-san parece muy fría, poco sociable, mala para relacionarse con los demás, muy seria con sus estudios y parece no importarle nada de lo que la rodea y tras escuchar las palabras de Natsuki Subaru, Kikin Kushida ladeó ligeramente la cabeza, con una expresión pensativa en el rostro, y dijo. Básicamente, algo así. Una observación muy superficial, pero básicamente correcta. Natsuki Subaru asintió y continuó su análisis. Sin embargo, basarse únicamente en las cosas más superficiales no es suficiente para hacerse amigo de Horikita-san. Lo que se revela en la superficie es el resultado, no la causa. Natsuki Subaru hizo una pausa por un momento, pensando en cómo era antes. En ese momento, sentado allí analizando a Suzune Horikita con Kikin Kushida, Natsuki Subaru sintió una extraña sensación en su corazón, como si no estuviera analizando a Suzune Horikita, sino a su antiguo yo, el que buscaba protagonismo. Estrictamente hablando, Horikita-san no es malo socializando. Más bien, desdeña participar en lo que considera socializaciones sin sentido. En este sentido, Horikita-san tiene claramente sus propios criterios. En su opinión, cosas como charlar informalmente con amigos o ir de compras son una pérdida de tiempo. ¿Era bueno socializando cuando estaba en la escuela secundaria? La respuesta fue sí. Aunque el comportamiento de Natsuki Subaru en la escuela secundaria era poco convencional, no cabía duda de que poseía habilidades sociales.
Si se lo propusiera en serio, Kikin Kushida podría incluso no ser más fuerte que él. Confiar únicamente en la bondad no bastó para que Alibel, una de las figuras más poderosas del otro mundo, la Praiser, le jurara lealtad de verdad. Hasta el final, Alibel lamentó no haberle abierto su corazón por completo a Natsuki Subaru. Sin embargo, al igual que la actual Suzune Horikita, la Natsuki Subaru de la escuela secundaria tampoco quería participar en actividades sociales sin sentido. Simplemente, en comparación con lo que Suzune Horikita consideraba sin sentido, el estándar de Natsuki Subaru para sin sentido en la escuela secundaria era diferente. La definición de socialización sin sentido que daba Suzune Horikita era puramente pragmática y utilitaria. Para Suzune Horikita, mejorar sus propias habilidades y alcanzar sus objetivos preestablecidos era algo sin importancia. Cualquier interacción social que no estuviera directamente relacionada con este objetivo fundamental y que no pudiera generar una mejora sustancial carecía de sentido. Aunque Natsuki Subaru desconocía cuál era el objetivo de Suzune Horikita, su observación sobre la superación personal era correcta. Por lo tanto, lo que Suzune Horikita requería era utilidad y eficiencia absolutas. En cuanto a Natsuki Subaru, cuando cursaba la escuela secundaria, creía que cualquier interacción social mediocre que no pudiera resaltar su singularidad y convertirlo en el centro de atención carecía de sentido. Natsuki Subaru se negaba a integrarse en los círculos que consideraba ordinarios. Oh. Ya veo, el análisis de Subaru-kun realmente dio en el clavo. Tras escuchar el análisis de Natsuki Subaru, el rostro de Kikin Kushida mostró instantáneamente una expresión de comprensión. Aunque el fracaso del plan del encuentro accidental había hecho que Kikin Kushida se diera cuenta de que su estrategia anterior era errónea, no sabía cómo corregirla. Para evitar que su relación con Suzune Horikita empeorara aún más, Kikin Kushida solo pudo dejar el asunto de lado temporalmente y darle tiempo a que las cosas se calmaran. Pero Kikin Kushida siempre había hecho amigos de esta manera. Nunca había conocido a nadie tan difícil como Suzune Horikita, así que Kikin Kushida también estaba un poco perdida. No sabía cómo acercarse a Suzune Horikita. Hoy, simplemente no tenía nada más que hacer y se encontró por casualidad con Natsuki Subaru, recordando que durante la última semana él había logrado charlar ocasionalmente con Suzune Horikita. Así que vino a probar suerte. Ella no esperaba obtener nada a cambio de Natsuki Subaru. Así que la estrategia de Kikyo-san de quiero ser amiga de todos y quiero crear recuerdos maravillosos juntos no va a funcionar en absoluto con Horikita-san. Horikita-san pensará unilateralmente que tus motivos son impuros o que tus acciones son superficiales. Mientras Natsuki Subaru pronunciaba sus palabras, la sonrisa en el rostro de Kikin Kushida se congeló por un instante. Sin embargo, rápidamente volvió a la normalidad, con solo un leve parpadeo en sus ojos, como si él hubiera tocado un punto sensible. A Natsuki Subaru no le importaban los detalles de la expresión de Kikin Kushida, y continuó como si no hubiera visto nada. En definitiva, podemos llegar a una conclusión. La clave para establecer una conexión con Horikita-san no es mostrar amabilidad. Se trata de demostrar valor. ¿Demostrando valor, eh? Kikin Kushida estaba absorta en sus pensamientos. En ese momento, Natsuki Subaru dejó de hablar y continuó comiendo, dejando a Kikin Kushida amplio espacio para pensar. En definitiva, Suzune Horikita era tal como Natsuki Subaru la había analizado. Sorprendentemente fácil de entender. La única dificultad radicaba en cómo demostrar su valor. Si alguien carecía intrínsecamente de valor para Suzune Horikita, entonces, incluso si entendían lo que Natsuki Subaru había dicho, no había manera de capturarla. Porque, para Suzune Horikita, esa persona era intrínsecamente inútil. Para Suzune Horikita, un amigo quizás no era un concepto emocional, sino más bien un alma gemela, una alianza basada en objetivos comunes o valores mutuamente beneficiosos. Para hacerse amigo de Suzune Horikita, primero hay que demostrar que se tiene la capacidad de ser su aliado. Una razón legítima era mucho más útil que un centenar de las frases de Kikin Kushida como seamos amigos o vamos de compras juntos. Igual por ciento nuevas historias ya disponibles. Igual por ciento. Accede hasta a 40 capítulos avanzados de todas las historias. Recibe contenido y actualizaciones exclusivas. Ayúdanos a alcanzar nuestros objetivos comunitarios. 100 piedras de poder igual más 1 capítulo extra para todos. Igual euro 140 miembros igual más 5 capítulos adicionales de todas las historias. Igual P. Walnut-chan. Opiniones de los creadores Mikudayo ¿te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta?
Añádelo a la biblioteca. Comentario 14 comentarios. Votar Chapter 26. Arisu Sakayanagi, de un Invited Guest 4. Esa era la esencia del asunto. Natsuki Subaru había proporcionado análisis y pistas más que suficientes. Si hubiera algo más que eso, ¿qué diferencia habría entre eso y que Subaru se hiciera amigo del propio Suzune Horikita? La razón por la que Subaru estaba interesado en el romance entre Kikin Kushida y Suzune Horikita era precisamente porque quería ver si el desenlace final entre ambos sería diferente al suyo en aquel entonces, ¿no es así? Si se involucrara demasiado, perdería su significado. En cuanto a si Kikin Kushida podría comprenderlo y aplicarlo con éxito, demostrando así su valía ante Suzune Horikita, eso era asunto de la propia Kikin Kushida. De acuerdo, lo entiendo. Una sonrisa aún más radiante y espléndida que antes floreció en el rostro de Kikin Kushida. Fue como si las nubes se hubieran abierto para dejar ver el sol. Su semblante se volvió más luminoso. Muchísimas gracias, Subaru-kun. Kikin Kushida juntó las manos frente a su pecho, acercando inconscientemente su cuerpo a Natsuki Subaru. Sus ojos brillantes ahora reflejaban una sonrisa sincera, una gratitud manifiesta y un toque de intimidad y ambigüedad indescriptibles. Al mirar a Natsuki Subaru, Kikin Kushida sonrió y dijo agradecida. Si no fuera por tu análisis, Subaru-kun, realmente no habría sabido qué hacer. Como era de esperar, eres el más confiable, Subaru-kun. Es bueno que lo entiendas, Kikyo-san. Ahora me dirijo a la biblioteca, así que te deseo mucha suerte, Kikyo-san. Ante la serie de movimientos fluidos de Kikin Kushida, la expresión de Natsuki Subaru permaneció impasible. Tomó una servilleta para limpiarse la boca, se puso de pie y mantuvo su sonrisa habitual. MHM. Adelante, Subaru-kun tilde. Al ver que Natsuki Subaru estaba a punto de marcharse, Kikin Kushida se levantó y lo saludó con la mano. Natsuki Subaru asintió sin decirle una palabra más, luego se dio la vuelta y caminó hacia el lugar que se aseguraba de visitar todos los días si tenía la oportunidad. La biblioteca. Y Kikin Kushida, al ver la espalda de Natsuki Subaru alejarse, sintió como la brillante sonrisa de su rostro se desvanecía gradualmente. Subaru-kun. En comparación con Suzune Horikita, también tengo mucha curiosidad por saber cuál es tu criterio para considerar a un amigo. Los ojos de Kikin Kushida reflejaban contemplación e indagación. Si Kikin Kushida había sufrido su primer revés al intentar entablar amistad con Suzune Horikita, con Natsuki Subaru sintió un tipo diferente de revés. Era una sensación de impotencia, de que su relación no progresaba en absoluto. Sin importar el método que intentara, Kikin Kushida no sentía que su relación avanzara ni un solo paso. Además, en comparación con Suzune Horikita, la sensación de fracaso que Natsuki Subaru le provocó a Kikin Kushida fue quizás incluso más fuerte. A diferencia del rechazo manifiesto de Suzune Horikita, Natsuki Subaru le parecía a Kikin Kushida como un lago profundo e insondable. La superficie siempre ondulaba con una suave melancolía, aparentemente al alcance de la mano. Pero en realidad, sin importar qué tipo de piedra arrojara acercamientos entusiastas, insinuaciones de compartir secretos, incluso cruzar ligeramente los límites con agradecimientos y contactos ambiguos. No hubo ningún tipo de retroalimentación. Natsuki Subaru aceptaba sus propuestas, respondía a sus conversaciones e incluso estaba dispuesto a analizar problemas difíciles para ella. Su actitud siempre era amable y educada, pero y algo no andaba bien. Kikin Kushida no sabía qué era, no podía describirlo, pero simplemente sentía que algo andaba mal. Si tuviera que describirlo, diría que era como una pareja casada que se trata con respeto mutuo, donde solo quedan la cortesía y la amabilidad, sin ningún afecto familiar. Oh, bueno. Lo más importante sigue siendo hacerme amigo de Horikita-san. Kikin Kushida suspiró suavemente, pero rápidamente se recompuso. La sonrisa impecable y dulce volvió a su rostro. Mientras comía su almuerzo, ahora un poco frío, que no había tocado desde hacía rato, murmuró para sí misma. Pero, aunque Subaru-kun lo explicó claramente y entiendo más o menos lo que tengo que hacer, pero ¿y cómo puedo demostrarle a Horikita-san el valor de hacernos amigos? Kikin Kushida estaba algo preocupada. Tal como Natsuki Subaru había pensado, hablar del tema era sencillo. Una breve observación de Suzune Horikita bastó para comprender, a grandes rasgos, su lógica general. Sin embargo, una cosa es comprender y otra muy distinta aplicarlo en la práctica. El simple hecho de pensar en cómo demostrar su propio valor ya le estaba provocando un enorme dolor de cabeza a Kikin Kushida. Por supuesto, con dolor de cabeza o no, el humor de Kikin Kushida no era tan irritable como antes.
Apenas había pasado una semana desde que comenzaron las clases. Kikin Kushida tenía mucho tiempo y oportunidades. Dicho esto, Kikin Kushida terminó rápidamente su almuerzo, salió de la cafetería y comenzó a maquinar en su mente cómo debería demostrar su valía como amiga frente a Suzune Orikita. Quizás, si su valor fuera lo suficientemente grande, Suzune Orikita incluso se arrodillaría y le rogaría. Al pensar en esto, la sonrisa en el rostro de Kikin Kushida se volvió aún más radiante. En esta academia basada en la meritocracia, el plan de estudios no era muy extenso. Incluso podría describirse como relajado. Por ejemplo, esta tarde no hubo clases. Todos los estudiantes pudieron organizar su tiempo libremente. Ya sea que continuaran estudiando, fueran al distrito comercial a darse un capricho o pasearan tranquilamente por la escuela. A nadie le importaría. Así pues, Natsuki Subaru planeaba pasar otra tarde leyendo en la biblioteca. Lo único que lamenté un poco fue que parecía que algo estaba pasando hoy con los alumnos de primer año, clase C. Según Iyori Shina, todos los alumnos de primer año, clase C, debían estar presentes, así que probablemente no tendría mucho tiempo libre por la tarde. Por lo tanto, Iyori Shina no pudo venir a leer con Natsuki Subaru hoy. Una reunión de toda la clase, ¿eh? La pelea en el aula la última vez fue para decidir quién sería el líder final de la clase, ¿no? En realidad tardé una semana entera, lo encontré, Natsuki Subaru escogió la novela de misterio que Iyori Shiina le había recomendado, El asesinato de Roger Akeoiduno. Como amantes de las novelas, las interacciones de Natsuki Subaru y Iyori Shiina la semana pasada giraron básicamente en torno a recomendaciones. Iyori Shiina recomendaría todo tipo de excelentes novelas clásicas a Natsuki Subaru. Y como las novelas de misterio son las favoritas de Iyori Shina, naturalmente fueron su principal recomendación. Natsuki Subaru había terminado de leer El misterioso caso de Stiles en los últimos 2 días, y este era el segundo libro que Iyori Shina le había recomendado. Natsuki Subaru tuvo que admitir que la calidad era bastante alta. Buen día, tilde. Natsuki-kun, eres sorprendentemente despreocupado. Natsuki Subaru acababa de sentarse cuando una figura se sentó justo enfrente de él y lo saludó. Igual por ciento nuevas historias ya disponibles. Igual por ciento. Accede hasta a 40 capítulos avanzados de todas las historias. Recibe contenido y actualizaciones exclusivas. Ayúdanos a alcanzar nuestros objetivos comunitarios. 100 piedras de poder igual más 1 capítulo extra para todos. Igual euro 140 miembros igual más 5 capítulos adicionales de todas las historias. Igual P. Walnutchan. Opiniones de los creadores. Mikudayo, ¿te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. Comentario 9 comentarios. Votar Chapter 27. The Smart Alec and the Frog in Warm Butter. Una obra clásica de Agatha Christie. Arisu Sakayanagi preguntó con una sonrisa. Natsuki-kun, ¿te gusta leer novelas de misterio? Solo me interesa un poco. Sakayanagi-san, ¿hay algo malo en ser despreocupado? Natsuki Subaru ni siquiera se molestó en levantar la vista, sino que abrió el libro que tenía en la mano en la página del título. Subaru no estaba particularmente interesado en Arisu Sakayanagi. Era solo una mocosa que se creía más lista que los demás. Aburrida. No tenía ningún interés en indagar más. Comparada con Kikin Kushida y Iyori Shina, no tenía nada que envidiarle. Un personaje no jugable que ni siquiera está a la altura de Suzune Orikita. No hay nada de malo en ser despreocupado en sí mismo. Sin embargo, si el momento no es el adecuado, tal vez podría parecer un poco extravagante. La voz de Arisu Sakayanagi era suave, pero tenía un matiz que no podía ocultarse. Al mirar a Natsuki Subaru, los pensamientos de Arisu Sakayanagi se aceleraron. Durante esta primera semana de clases, Arisu Sakayanagi, como era de esperar, no tuvo escasez de objetivos de observación. Y Natsuki Subaru, quien había descubierto las reglas ocultas de la escuela desde el primer día, ocupaba el segundo lugar en importancia después de Kiyotaka Ayanokmuji en su lista de prioridades de observación. Esta academia tenía una característica que la mayoría de la gente no descubriría. Los contactos podían consultar la ubicación específica de los demás. Normalmente, este tipo de información tardaría al menos un mes, o incluso medio año, en difundirse. Arisu Sakayanagi, sabiendo esto desde el principio, naturalmente llevaba ventaja. Mediante la función de localización de contactos, podía analizar la lógica de comportamiento diario de cada uno de sus contactos.
Esta fue una de las razones por las que Arisu Sakayanagi pudo organizar de forma tan apropiada este encuentro accidental con Natsuki Subaru. Entonces, ¿Sakayanagi-san cree que el momento actual no es el adecuado? Natsuki Subaru seguía sin levantar la vista. Su tono era excepcionalmente tranquilo, completamente impasible ante las palabras deliberadamente crípticas de Arisu Sakayanagi. Esta no era su primera conversación desde que Natsuki Subaru había añadido a Arisu Sakayanagi como contacto. A lo largo de la semana, Arisu Sakayanagi entablaba conversaciones triviales con Natsuki Subaru de vez en cuando, pero en realidad utilizaba estas sencillas charlas para indagar en su personalidad y en la lógica de su comportamiento. No fue muy interesante. Las conversaciones eran rutinarias, completamente desprovistas de cualquier anticipación. Que el momento sea el adecuado o no depende de los objetivos y la perspectiva personal de cada uno. Natsuki-kun, solo tengo un poco de curiosidad. Al ver la actitud apática de Natsuki Subaru, Arisu Sakayanagi no se desanimó. Continuó con una sonrisa. Durante la última semana, he visto a los alumnos de la clase de comportarse como ranas en agua tibia, hundiéndose poco a poco en la comodidad del presente, sin darse cuenta de que la temperatura del agua está subiendo constantemente. En una academia de meritocracia como esta, eso es algo muy peligroso, ¿sabes? Gracias a la función de localización, Arisu Sakayanagi había observado claramente los movimientos de Natsuki Subaru durante la semana. El aula, la cafetería, la biblioteca y, ocasionalmente, sentarse solo junto al mar por la noche. Su rutina era una línea de 3 puntos, casi rígida en su regularidad. Natsuki Subaru parecía fuera de lugar entre sus compañeros de clase, que se entregaban al placer. Pero tampoco lo había visto hacer ningún esfuerzo por unir a la clase o mejorar su mérito. Natsuki Subaru era como una piedra arrojada a las aguas estancadas de la clase D, pero no había provocado ninguna de las ondas esperadas. Esta inacción, que escapaba a su control y a sus predicciones, era en sí misma una especie de anomalía. A través de la terminal de estudiantes, Arisu Sakayanagi había mantenido varias conversaciones inquisitivas con Natsuki Subaru. Las respuestas de Natsuki Subaru siempre eran muy educadas, pero eso era todo. El contenido de sus conversaciones era muy predecible, impecable pero también infructuoso, así que Arisu Sakayanagi ajustó su estrategia. Dado que la observación a distancia no funcionaba, intentaría un enfoque más cercano. Ella sondeaba con la hoja de sus palabras. Si ni siquiera podía con alguien como Natsuki Subaru, ¿cómo iba a enfrentarse a Kiyotaka Ayanokmuji en un duelo? En ese momento, la negativa de Natsuki Subaru a caer en la trampa despertó el espíritu competitivo de Arisu Sakayanagi. Entonces, está decidido, Natsuki-kun. Antes de mi enfrentamiento con Kiyotaka Ayanokmuji, te dejaré ser el aperitivo, un postre para abrirme el apetito. Mientras sus pensamientos bullían en su mente, Arisu Sakayanagi inclinó ligeramente su cuerpo hacia adelante, su mirada parecía intentar atravesar directamente a Natsuki Subaru, quien había estado mirando su libro desde el principio. Esa forma de decirlo es bastante interesante, Sakayanagi-san. La analogía de la rana hirviendo es, sin duda, un clásico, pero Sakayanagi-san parece haber pasado por alto un detalle. Los dedos de Natsuki Subaru, que estaban pasando las páginas, se detuvieron. Si tuviera que describirlo, Natsuki Subaru sentía como si estuviera mirando a un gatito siseando, alterándose simplemente porque él lo estaba ignorando. Pensando en esto, Natsuki Subaru miró a Arisu Sakayanagi con cierta diversión y dijo: cuando hierves una rana en agua tibia, si la temperatura no es la adecuada y no tienes la tapa puesta, la rana saltará sola. En otras palabras, no nos corresponde a nosotros decir con qué rapidez se calienta el agua ni si está hirviendo o no. Solo la rana lo sabe. Natsuki Subaru sabía exactamente lo que Arisu Sakayanagi intentaba decir. En aquel primer año, el rendimiento de la clase D era muy deficiente, y como él se había dado cuenta de que algo andaba mal en la escuela desde el primer día, ¿no iba a hacer algo al respecto? No había absolutamente ninguna necesidad de hacer nada. Ni siquiera las ranas creen que el agua esté caliente, así que ¿para qué meterse? Ya veo. Así que Natsuki-kun ha decidido mantenerse al margen. Qué lástima, Natsuki-kun, ya que fuiste el primero en notar la temperatura anormal del agua. Arisu Sakayanagi pareció un poco arrepentida. Soltó una risita y dijo: sin embargo, en comparación con esa respuesta, en realidad me inclino más por otra. La razón por la que Natsuki-kun puede ser tan despreocupado, podría ser que... ¿Crees que ya te has convertido en la rana que saltó de la olla? Arisu Sakayanagi ya no estaba siendo sutil.
Ante la negativa de Natsuki Subaru a seguirle el juego, Arisu Sakayanagi demostró directamente su astucia sin disimulo. Mientras pronunciaba sus palabras, la mirada de Arisu Sakayanagi se clavó en el rostro de Natsuki Subaru, intentando captar alguna otra expresión. Quienes intentan ser listos a menudo terminan más fácilmente atrapados en las redes que ellos mismos tejen. Natsuki Subaru cerró la novela que tenía en las manos. Tal como Arisu Sakayanagi había esperado, Natsuki Subaru finalmente mostró una expresión diferente. Al observar a Arisu Sakayanagi, que parecía un gatito siseante, la sonrisa formulista permaneció en el rostro de Natsuki Subaru, pero su tono se volvió algo indiferente cuando dijo: Sakayanagi-san. Natsuki Subaru se preguntó si Arisu Sakayanagi había notado algo. Que entre el segundo y el tercer año, no todos los alumnos de clase A eran alumnos de clase A desde el principio. Igual por ciento nuevas historias ya disponibles. Igual por ciento. Accede hasta a 40 capítulos avanzados de todas las historias. Recibe contenido y actualizaciones exclusivas. Ayúdanos a alcanzar nuestros objetivos comunitarios. 100 piedras de poder igual más 1 capítulo extra para todos. Igual euro 140 miembros igual más 5 capítulos adicionales de todas las historias. Igual P. Walnutchan. Opiniones de los creadores. Mikudayo ¿te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. Comentario 5 comentarios. Votar Chapter 28. Toshinakoin, Itseach 2. Qué desgarrador. Entonces, a tus ojos, Natsuki-kun, ¿solo soy alguien que intenta ser listo? Al oír la respuesta de Natsuki Subaru, Arisu Sakayanagi se quedó paralizada por un momento, y luego se rió como si nada. Como personaje típico que se creía muy inteligente, Arisu Sakayanagi, naturalmente, no se dejaría llevar por las dudas que le provocaran unas pocas palabras de Natsuki Subaru. Por el contrario, Arisu Sakayanagi estaba muy feliz en ese momento. Porque Natsuki Subaru había caído en la trampa. Al menos, desde la perspectiva de Arisu Sakayanagi, Natsuki Subaru había caído en la trampa. Sakayanagi-san es muy inteligente. Es que Sakayanagi-san siempre cree que debería ser la más inteligente. El tono de Natsuki Subaru era tan firme como si estuviera describiendo el tiempo. Al observar a Arisu Sakayanagi, quien de repente se había entusiasmado un poco con su respuesta, Natsuki Subaru sintió una sensación de indiferencia. Arisu Sakayanagi era una niña que siempre había vivido en una torre de marfil. Ella jamás había experimentado un verdadero derramamiento de sangre ni una crueldad extrema. Ella siempre sintió que sus estrategias eran inigualables, que sus piezas de ajedrez siempre se moverían de acuerdo con sus planes. De hecho, la complejidad del proceso era completamente irrelevante. Mientras pudieras obtener un resultado, no necesitabas jugar al ajedrez en absoluto. Natsuki Subaru nunca necesitó entablar duelos de ingenio con otros. Incluso podía perder, y de hecho perdió muchas veces, pagando un precio no mayor que la mera muerte. Pero al final, Natsuki Subaru se convirtió en el rey de la purga. El efecto del observador es algo muy interesante. Cuando uno cree firmemente haber comprendido la situación en su totalidad y elabora una estrategia en consecuencia, cada movimiento que realiza está, de hecho, ya limitado por su propia estrategia. Tengo mucha curiosidad, Sakayanagi-san. Natsuki Subaru miró a Arisu Sakayanagi, mientras una de sus manos buscaba inconscientemente la moneda conmemorativa en su bolsillo, y dijo suavemente: Me ves como el otro jugador en una partida de ajedrez, así que ¿cómo vas a hacer que coloque una pieza? Veo. Mientras Natsuki Subaru terminaba de hablar, la sonrisa en el rostro de Arisu Sakayanagi se tornó cada vez más amenazante. Dijo en voz baja: La charla de hoy ha sido muy interesante, Natsuki-kun. Para jugar al ajedrez, hay que colocar una pieza, al fin y al cabo. Bueno, pues ya te he molestado bastante por hoy, Natsuki-kun. Arisu Sakayanagi entendió el significado de Natsuki Subaru. El requisito para convertirse en rivales era como jugar al ajedrez. Ambos bandos debían colocar sus piezas para comenzar la competición. Si ni siquiera lograbas que el otro colocara una pieza, todo era una ilusión, pura palabrería vacía. Natsuki Subaru, entiendo lo que quieres decir. Yo, Arisu Sakayanagi, soy la aspirante, ¿no es así? Arisu Sakayanagi ya tenía su respuesta. No se demoró más, sino que se apoyó en su bastón y se dio la vuelta para marcharse con elegancia. Sin embargo, justo cuando Arisu Sakayanagi se giró, antes de dar 2 pasos, un tintineo metálico extremadamente nítido, como si pudiera romper el silencio de la biblioteca, provino de detrás de ella.
Arisu Sakayanagi volvió a girarse, algo desconcertada. Arisu Sakayanagi se giró inconscientemente. La escena que se presentó ante sus ojos hizo que sus pupilas se contrajeran imperceptiblemente. Natsuki Subaru sacó de algún sitio una moneda conmemorativa de plata y, con un gesto despreocupado, la lanzó hacia arriba, trazando una línea fría y precisa en el aire. 6. La moneda alcanzó su punto más alto, se mantuvo suspendida por un breve instante y luego comenzó a caer. Bofetada. El dorso de la mano de Natsuki Subaru atrapó con firmeza la moneda que caía. Oh tilde. Sakayanagi-san. Natsuki Subaru mostró una expresión de sorpresa y luego dijo con una sonrisa. Tienes mucha suerte. Son caras, ¿entiendes? 5. Natsuki Subaru se quedó en la biblioteca leyendo hasta la noche. Solo después de terminar la novela que Iyori Shiina le había recomendado, se marchó, queriendo aún más. Para Natsuki Subaru, hoy fue otro día tranquilo y sereno. Iyori Shiina. Natsuki-kun, ¿cómo encontraste el asesinato de Roger Ackroyd? Natsuki Subaru. Estuvo bastante bien. Al parecer, el problema con la clase C de primer año se había resuelto. De camino de vuelta a la residencia estudiantil, Natsuki Subaru recibió un mensaje de Iyori Shiina. Iyori Shiina. Me alegra mucho oír eso. Iyori Shiina respondió casi al instante e inmediatamente envió otro mensaje. Iyori Shiina. ¿Cuál fue tu parte favorita? Iyori Shiina. ¿O te dejaste engañar por completo por la actuación de esa persona? Jajaja. Natsuki Subaru. Confiar en una voz, basarse en una perspectiva, solo para descubrir al final que esa perspectiva había distorsionado toda la realidad desde el principio. Fue muy bueno. Iyori Shiina. Tus analogías siempre son tan agudas, Natsuki-kun. Iyori Shiina. Pero claro, tienes muy buen ojo. Pensar que encontraste las mejores novelas de la misma serie después de que yo solo te recomendara una. Natsuki Subaru. Jaja, solo busqué información en internet. Entender un poco más ayuda a la inmersión, ¿sabes? Natsuki Subaru. Entonces, para la próxima, ¿qué libro de esta serie recomiendas, Shiina-san? Iyori Shiina. Déjame pensar, ¿uno de calidad similar? Natsuki Subaru charlaba ociosamente con Iyori Shiina en su terminal de estudiante. Tanto Natsuki Subaru como Iyori Shiina limitaron, muy acertadamente, su conversación a asuntos personales. Natsuki Subaru no tomó la iniciativa de preguntar qué había sucedido hoy en la clase C de primer año que había ocupado toda la tarde. Del mismo modo, Iyori Shiina no se quejó con Natsuki Subaru sobre las cosas extrañas que habían sucedido hoy en su clase. Si bien su sentido de los límites era excepcionalmente claro, no resultaba alienante. Al contrario, generaba una sinceridad inusual y reconfortante. Precisamente por eso, Natsuki Subaru consideraba a Iyori Shiina la principal candidata en su lista de reserva para un artículo auténtico. Arisu Sakayanagi. Buenas noches, Natsuki-kun. Arisu Sakayanagi. De repente se me ocurrió algo. Supongo que Natsuki-kun debe tener muchos puntos. Arisu Sakayanagi. Al fin y al cabo, si no tienes dinero, no puedes ser demasiado despreocupado, ¿verdad? La serie de mensajes de Arisu Sakayanagi interrumpió ligeramente el ritmo de la conversación entre Natsuki Subaru y Iyori Shiina. Sin embargo, eso no importaba. El incidente había terminado y Natsuki Subaru no era de los que guardan rencor. Natsuki Subaru. No tengo gastos particulares, así que probablemente me alcance para un año. Arisu Sakayanagi. No recuerdo que el almuerzo de Natsuki-kun es muy abundante todos los días. Eso no es un gasto pequeño al año. Natsuki-kun, eres realmente excepcional. Arisu Sakayanagi. Esa cantidad no debería ser suficiente para que Natsuki-kun coma durante un año, ¿verdad? Arisu Sakayanagi. Imagen 4. Igual por ciento nuevas historias ya disponibles. Igual por ciento. Accede hasta a 40 capítulos avanzados de todas las historias. Recibe contenido y actualizaciones exclusivas. Ayúdanos a alcanzar nuestros objetivos comunitarios. 100 piedras de poder igual más 1 capítulo extra para todos. Igual euro 140 miembros igual más 5 capítulos adicionales de todas las historias. Igual P. Walnut-chan. Opiniones de los creadores. Mikudayo ¿te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. Comentario 17 comentarios. Votar Chapter 29. Begging for votes. Más de 560.000 puntos.
Al ver la captura de pantalla del equilibrio de Arisu Sakayanagi, Natsuki Subaru se sorprendió un poco. Aunque sabía que esta academia funcionaba según el principio de meritocracia, y que probablemente existían muchas maneras de obtener una gran cantidad de puntos como él lo había hecho, los alumnos de primer año no tenían tantos puntos para empezar. Durante sus anteriores conversaciones informales por teléfono con Arisu Sakayanagi, ella le había dicho que el actual líder de facto del año 1, clase A, era Koei Katsuragi. Arisu Sakayanagi era simplemente una segunda al mando invisible, que aún no participaba en la planificación del primer año, clase A. Esto significaba que los puntos que tenía Arisu Sakayanagi difícilmente provendrían de los fondos de la clase. Los puntos de la clase B de primer año ya los había acumulado él el segundo día, y los puntos de la clase D de primer año estaban casi agotados. Eso solo dejaba el año 1, clase C, y el primer año, la clase C, acababa de llegar a su conclusión, de forma más o menos oficial, hoy mismo. ¿Se los ganó de los alumnos de cursos superiores? Se preguntó Natsuki Subaru. Los alumnos de primer año apenas habían recibido los puntos del primer mes, por lo que su total era insuficiente. Sin embargo, los alumnos de cursos superiores, después de 1 o 2 años, contaban con una cantidad total de puntos muy considerable. Conseguir más de 500.000 puntos de un grupo así sería relativamente fácil. Por ejemplo, creía que, en el caso de información de la misma calidad que la que Natsuki Subaru vendió a los alumnos de primer año, clase B, los estudiantes de cursos superiores seguramente gastarían millones para comprarla. Si pudiera ser un factor decisivo, incluso podrían acumular decenas de millones de puntos. Natsuki Subaru. Sakayanagi-san, averiguar mi saldo de puntos no tiene por qué ser tan complicado. Natsuki Subaru. Imagen 6. Natsuki Subaru envió directamente una captura de pantalla de su propio saldo de puntos. Todas sus preguntas indirectas solo buscaban descubrir el origen de su confianza, si se debía a una gran cantidad de méritos personales. Sobre esto, Natsuki Subaru no tenía intención de ocultar nada. Si quieres saberlo, te lo diré. Para Natsuki Subaru, no era gran cosa. Simplemente le disgustaba la forma de hablar de Arisu Sakayanagi, que siempre le hablaba de una manera tan indirecta. No era difícil adivinar lo que quería decir, pero carecía de sentido. Conversar con Suzune Orikita fue más interesante que con Arisu Sakayanagi. Al menos, Suzune Orikita siempre se burlaba de él con sinceridad. A Natsuki Subaru le gustaba esa clase de sinceridad, ya que al menos guardaba cierta relación con un artículo genuino. Por otro lado, había gente como Reinhard en aquel entonces. Era claramente una bestia irredimible, un canalla con innumerables manchas de sangre en sus manos, tanto directa como indirectamente, y sin embargo, Reinhard le había mostrado una pizca de compasión. Eso era lo que Natsuki Subaru no podía perdonar. Mientras tanto, en la habitación de Arisu Sakayanagi. Al ver la captura de pantalla tan directa de Natsuki Subaru, la sonrisa en el rostro de Arisu Sakayanagi se amplió. Murmuró para sí misma. ¿Y me envió la captura de pantalla así sin más? ¿Esto es confianza, o es que cree que no necesita ser cauteloso conmigo en absoluto? En opinión de Arisu Sakayanagi, la captura de pantalla de Natsuki Subaru por sí sola constituía una vulnerabilidad enorme y fatal. Para el primer año, la clase D, después del primer mes, siempre les faltarían puntos. Dejando de lado la cuestión de dónde provenían los millones de puntos, esos millones de puntos serían suficientes para provocarle un fuerte dolor de cabeza a Natsuki Subaru. Era inevitable que otros compañeros con problemas económicos le pidieran prestado algo. 1 millón de puntos era una cantidad enorme para una persona. Incluso para un estudiante de primer año de la categoría A, los puntos que podría gastar personalmente durante un año no superarían los 500.000. Dado que los puntos eran la manifestación más directa de fuerza en esta academia, cada clase acumulaba una gran cantidad de puntos cada mes como fondos para participar en competiciones contra otras clases del mismo grado. Los puntos gastados en uno mismo no fueron muchos. Sin embargo, si el grupo en cuestión fuera toda la clase, entonces no sería ni mucho menos suficiente. Ante las peticiones de toda la clase para que les prestara puntos, ¿los concedería o no? Este era un problema que podía provocar que una clase se desmoronara por completo desde dentro. Bueno, pensándolo bien, a Natsuki-kun probablemente no le importarían esas cosas. Natsuki-kun es una persona bastante independiente. Por el contrario, la franqueza de Natsuki Subaru dejó a Arisu Sakayanagi un tanto desconcertada. Los ojos de Arisu Sakayanagi brillaron con más intensidad y su aura se volvió más animada. Se rió entre dientes.
Además, usar trucos tan mezquinos con Natsuki-kun es muy indigno. Para someter de verdad a Natsuki-kun, tendré que usar otros métodos. Pensando en esto, Arisu Sakayanagi abrió su chat con Masumi Kamuro y le envió un breve mensaje. Arisu Sakayanagi. Revisar el año 1, clase B y clase C para detectar cualquier registro de transacciones de puntos anormalmente grandes. 1 Masumi Kamuro. Arisu Sakayanagi. Jeje, tuve una pequeña idea y obtuve una pequeña ganancia. Contaré contigo, Kamuro-san. Masumi Kamuro. TCH, entendido. Kamuro-san sigue siendo tan adorable como siempre. Al ver la respuesta de Masumi Kamuro, Arisu Sakayanagi volvió a sonreír. Pero claro, el nivel de gasto diario de Natsuki-kun no es bajo en absoluto. Aunque no podía decir que lo hubiera observado todas y cada una de las veces. Sin embargo, Arisu Sakayanagi era muy consciente de que Natsuki Subaru gastaba bastante dinero en el almuerzo. Masumi Kamuro fue muy útil. Durante la última semana, Arisu Sakayanagi la había utilizado eficazmente para observar a Natsuki Subaru durante 2 días. Solo para el almuerzo, gastó entre 2000 y 3000 puntos. Era una sección muy lujosa de la cafetería. Y eso solo para el almuerzo, sin mencionar el desayuno y la cena. Según la estimación más aproximada de Arisu Sakayanagi, el gasto diario de Natsuki Subaru rondaba los 4000 puntos. Sin contar otros gastos, solo en comida, el gasto mensual de Natsuki Subaru superaba los 100.000. Aunque los demás gastos sean mínimos, si gasta así todos los días durante un mes, necesitaría reunir 150.000 puntos. En otras palabras, Natsuki-kun, tu confianza se basa en esta enorme cantidad de puntos. Al ver que Natsuki Subaru ya no respondía a sus mensajes, Arisu Sakayanagi se levantó, se acercó a la ventana y contempló el paisaje nocturno. Soltó una risita y dijo: la esencia de la actitud despreocupada de Natsuki-kun reside en una libertad financiera temporal gracias a sus puntos. Si los puntos de Natsuki-kun ya no son tan gratis, ¿colocará oficialmente una pieza en el tablero y jugará al ajedrez conmigo? Jejejeje y. Obtuvo información crucial pero no hizo nada, y además ganó una enorme cantidad de puntos. Igual por ciento nuevas historias ya disponibles. Igual por ciento. Accede hasta a 40 capítulos avanzados de todas las historias. Recibe contenido y actualizaciones exclusivas. Ayúdanos a alcanzar nuestros objetivos comunitarios. 100 piedras de poder igual más 1 capítulo extra para todos. Igual euro 140 miembros igual más 5 capítulos adicionales de todas las historias. Igual P. Walnut-chan. Opiniones de los creadores. Mikudayo ¿te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. Comentario 4 comentarios. Votar Chapter 30. Natsuki Subaru was successfully demonstrated his value, bonus chapter, 4 La noticia de que tenía 1.000.000 de puntos extra no era algo que ilusionara en sí misma. Arisu Sakayanagi también desdeñó usar la captura de pantalla del saldo que Natsuki Subaru había proporcionado voluntariamente para causar problemas, porque era de mal gusto. Sin embargo, lo que simbolizaba el 1.000.000 de puntos era bastante intrigante. Después de todo, incluso la propia Arisu Sakayanagi solo había logrado obtener menos de 500.000 puntos de los generosos estudiantes de cursos superiores. Obtener 1.000.000 requeriría una planificación más minuciosa. Es información que él mismo obtuvo, así que no importa para qué la use. Los demás no tienen derecho a criticarlo. Pero, Natsuki-kun, ¿cuántas personas pueden analizar el problema de forma tan racional? Espero que Kamuro-san me traiga buenas noticias. Las cosas se han puesto un poco interesantes de repente. Por supuesto, aunque pensaba esto, Arisu Sakayanagi no tenía intención de utilizar tales métodos contra Natsuki Subaru. La razón era exactamente la misma que antes. Se trataba simplemente de 1.000.000 de puntos personales. Arisu Sakayanagi tenía muchas maneras de hacer que el 1.000.000 de puntos de Natsuki Subaru se agotaran rápidamente. En esta academia, había demasiadas cosas en las que uno podía gastar su dinero. Natsuki-kun, me pregunto si te has dado cuenta de algo. En esta escuela de meritocracia, ¿qué es lo más caro, lo más lujoso? Un simple 1.000.000 de puntos no es ni de lejos suficiente, Natsuki-kun. Al ver a Arisu Sakayanagi, que parecía haberse quedado sin palabras al leer la captura de pantalla, a Natsuki Subaru le resultó un poco gracioso. Si no se equivocaba, a juzgar por su personalidad en sus interacciones de los últimos días, probablemente esta chica estaba en medio de una frenética lluvia de ideas, especulando constantemente sobre sus intenciones.
Intentar deducir varios, o incluso una docena, de perspectivas diferentes a partir de una sola acción casual suya, y luego formular una estrategia en contra de ella. ¡Qué agotador! Uno con solo pensar en lo que Arisu Sakayanagi podría hacer, Natsuki Subaru sintió una oleada de cansancio inexplicable. Como era de esperar, charlar con Shiina-san es mucho más cómodo. Si Arisu Sakayanagi no respondió, que así sea. Natsuki Subaru volvió a centrar su atención en su conversación con Iyori Shiina. La interacción con Iyori Shiina le brindó a Natsuki Subaru una sensación de consuelo que había perdido hacía mucho tiempo. Y últimamente, a Natsuki Subaru le gustaba cada vez más esa sensación. Si bien no era suficiente para llenar su mundo de color, le daba una ligera sensación de volver a la vida. Pasó el tiempo, y transcurrió aproximadamente otra semana. Arisu Sakayanagi parecía haber desaparecido, ya que no entablaba conversaciones con Natsuki Subaru de vez en cuando. Tras recibir el consejo de Natsuki Subaru, Kikin Kushida también pareció aclarar su objetivo y entró en un estado de hibernación, dejando de buscar ayuda de Natsuki Subaru y Kiyotaka Ayanokmuji con tanta frecuencia. El ambiente en el primer año, clase D, no mejoró con el tiempo. Al contrario, empeoró aún más. Todos estaban inmersos en la euforia de recibir puntos personales por valor de 100.000 yenes como paga mensual, y al mismo tiempo, se anunciaron los resultados del primer concurso desde el inicio del curso escolar. Salvo contadas excepciones de estudiantes muy disciplinados con sólidas capacidades académicas, aprobar era una tarea extremadamente difícil para la gran mayoría. Esto era especialmente cierto para la facción de los alborotadores. Básicamente, ni siquiera podían alcanzar el umbral de puntuación baja. En los cursos de segundo y tercer año, muchos no alcanzan la cuota de 40 estudiantes. Aunque ocasionalmente uno o dos estudiantes no puedan continuar sus estudios aquí por motivos personales, resulta muy extraño que casi todas las clases tengan plazas vacantes. Natsuki Subaru estaba sentada junto a la ventana del aula, echando un vistazo a algunas personas no muy lejos que ignoraban por completo a la profesora tutora, Sae Chabasera, que estaba en el podio charlando animadamente. Haruki Yamauchi, en particular, se mostraba prácticamente desafiante en público. Todo el mundo piensa que este lugar es como el paraíso. Cada mes, recibimos puntos personales por valor de 100.000 yenes. La voz fría de Suzune Orikita provenía del lado de Natsuki Subaru. Su tono denotaba un sarcasmo evidente y un dejo de ansiedad que una persona normal difícilmente detectaría. La mirada de Suzune Orikita no estaba fija en Natsuki Subaru. En cambio, recorrió con rapidez a los estudiantes que seguían riendo y hablando frente a Sae Chabasera. Una completa tontería. Suzune Orikita dijo con tono frío. Consideran la carnada como eterna, ignorando el precipicio a sus pies. Carecen incluso del sentido más básico de la crisis. Es inútil. Evidentemente, Suzune Orikita también había notado que algo andaba mal en esa academia. Pero, por desgracia, lo máximo que Suzune Orikita pudo hacer fue darse cuenta de que algo andaba mal. No tenía la capacidad de cambiar la situación actual. Lo único que podía hacer era controlarse. Esta era también la razón de la ansiedad actual de Suzune Orikita. Mientras hablaba, sus dedos se tensaron inconscientemente, arrugando el papel del examen extendido sobre su escritorio. Sus calificaciones en casi todas las asignaturas fueron perfectas, un marcado contraste con las notas de la gran mayoría de la clase. Oh. Así que eso es lo que piensa Orikita-san. Al mirar a Suzune Orikita, una sonrisa apareció en el rostro de Natsuki Subaru. Aunque su mirada nunca se posó en él, Natsuki Subaru sabía que Suzune Orikita le estaba hablando. O mejor dicho, ella se estaba desahogando con él de esta manera. Natsuki Subaru comprendía este sentimiento a la perfección. Al final, Suzune Orikita, al igual que él, no era una persona elevada que disfrutara verdaderamente de la soledad, sino simplemente alguien disfrazada de tal. Todos los seres humanos somos criaturas sociales. Incluso Suzune Orikita tenía la necesidad de hablar y charlar. ¿Y por qué estaba charlando con él? Por supuesto, fue porque Natsuki Subaru, tal como lo había analizado para Kikin Kushida la semana pasada, había demostrado su valía como aliado y amigo. Natsuki Subaru fue una de las pocas alumnas de primer año, clase D, con excelentes calificaciones. Para Suzune Orikita, estudiante y, además, una buena estudiante, el criterio para evaluar el valor y la fortaleza era, naturalmente, ante todo la capacidad académica. ¿No pareces sorprendido en absoluto? Al oír la voz de Natsuki Subaru, Suzune Orikita finalmente giró la cabeza para mirarlo.
¿O acaso anticipaste este resultado hace mucho tiempo y por eso decidiste mantenerte al margen? El tono de Suzune Orikita era el mismo de siempre, desprovisto de inteligencia emocional, con su franqueza característica que parecía un interrogatorio, pero a Atsuki Subaru le gustaba esa franqueza. Era mucho mejor que Arisu Sakayanagi. Charlar demasiado tiempo con Arisu Sakayanagi le daba a Natsuki Subaru ganas de tirar una moneda al aire, pero si estuviera charlando con Suzune Orikita, podría hablar todo el día. Igual por ciento nuevas historias ya disponibles. Igual por ciento. Accede hasta a 40 capítulos avanzados de todas las historias. Recibe contenido y actualizaciones exclusivas. Ayúdanos a alcanzar nuestros objetivos comunitarios. 100 piedras de poder igual más 1 capítulo extra para todos. Igual euro 140 miembros igual más 5 capítulos adicionales de todas las historias. Igual P. Walnutchan. Opiniones de los creadores Mikudayo ¿te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. Comentario 11 comentarios. Votar.